Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Siempre muy polémico el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Pues aquí le recibimos este lunes, que parece que no, pero sí, ¿verdad? Porque también es lunes y se chambea. Sí, claro. Además, yo lo hago con inmenso gusto. O sea, yo cuando hoy temprano, pues no vi a Hugo y dije, ¿será que no va a haber programa? Ahí me vino el alma al cuerpo cuando sí me enteré que hay programa, claro, y que estás tú aquí, así que eso a mí me agrada mucho y lo celebro. Yo quisiera empezar, Humberto, por relatar una anécdota que a mí me agrada mucho. El 1 de diciembre de 1955, una mujer de color, Rosa Parks, venía muy cansada de lavar ropa y se subió al camión urbano, al servicio urbano, y era la regla de que ella podía sentarse en cualquier asiento, pero si subía una gente blanca, ella estaba obligada a levantarse e irse al fondo del camión. Y se sentó. Ella formaba parte de grupos de defensa de los derechos civiles, y sucede que en la siguiente parada pues subieron muchas gentes y ni siquiera una gente joven le estaba pidiendo el lugar, pero ella debió haber tomado, según las reglas de Montgomery, Alabama, porque ese era el lugar donde estaba, tenía que asumir la iniciativa e irse hacia atrás. No lo hizo. Y entonces dijo, no me voy a parar. El chofer del camión se paró, se fue y le dijo, oiga, discúlpeme, pero la ley dice esto. Pronunció una frase, Rosa Parks, que a mí me agrada mucho. No lo voy a hacer. Y aquí hace una pregunta. ¿Por qué todos ustedes están empujándonos por todos lados? Al día siguiente, o en los días siguientes, Martin Luther King asume la defensa, porque a ella la consignan, la llevan con autoridad, sale hasta con su número y se le da publicidad. Y Martin Luther King empieza un movimiento en defensa de los derechos civiles. Duró un año, hasta diciembre del 56, en donde tuvieron que quitar esa disposición, porque los empresarios pues no tenían utilidades. Hay una fuerte población de color en ese condado, y por lo tanto triunfa Rosa Parks e inicia un gran movimiento que va a terminar hasta el 65, cuando Lyndon B. Johnson manda una serie de iniciativas que culmina lo que había iniciado Abraham Lincoln, para darle derechos de voto, derechos en otras áreas, y sobre todo quitar la discriminación en el acceso, por ejemplo, a las universidades. Por lo tanto, Rosa Parks se consagró por decir no me paro. Y esa frase que ya le di lectura. Me parece que Norma Piña es la Rosa Parks mexicana, porque el 5 de febrero del año pasado, al entrar el presidente López Obrador al recinto donde se celebra el aniversario de la Constitución, ella se quedó sentada y se le vio en el gesto que el presidente López Obrador se molestó, se irritó, y comenzó algo que es muy grave, porque empieza el choque de dos personajes que encabezan dos poderes y dos instituciones. Yo nunca había visto una falta total de comunicación, que ni siquiera pudieron intercambiar puntos de vista, y el presidente empieza a elaborar pues lo que es una reforma que tiene muchos ingredientes que nos hacen pensar que lleva dedicatoria para perjudicarla. Si Rosa Parks provocó un gran movimiento de resistencia civil, pues a mí me gustaría que la actitud de Norma Piña nos pueda conducir también a una gran reforma, no al Poder Judicial, porque esta reforma que se está presentando es al Poder Judicial, se está modificando el poder, no el aparato en su conjunto, ni la forma de impartir justicia. Por eso, más que una reforma que le deberíamos denominar
la reforma judicial, esto sería lo indicado, pero desde mi punto de vista no llena los requisitos para hacer una reforma judicial. Es una reforma al Poder Judicial. Se habla también de otro gran jurista, que yo le he leído algunos artículos, Juan Luis González Alcántara Carrascosa, o Carrancá. Este hombre es una gente muy preparada, con estudios, lo propone el presidente López Obrador, pero hubo una cena en que el presidente le solicita, hay testimonios de esto, que lo ayude a que se incorpore o se constitucionalice, que la Guardia Civil se militarice, y él se niega. Y esto molestó mucho al presidente. Llegó a llamarlo hasta traidor en alguna de las mañaneras. Pongo estos dos antecedentes porque nos permiten entender todo este proceso, que algunas veces la historia tiene versiones más sencillas de lo que uno cree. A veces complicamos las cosas y resulta que muchas veces se explica pues por simples problemas personales. Se dice mucho, se discute todo lo que contiene la reforma, porque hubo un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas muy puntual de los mejores juristas de México, en donde hablan, por ejemplo, de la militarización, de la desaparición de los órganos autónomos, de las reformas electorales que también hay, de lo que es derechos sociales, los derechos de indígenas, de las comunidades indígenas, y desde luego la reforma al Poder Judicial. Y de todo lo que se ha dicho, el día de ayer pronunció un discurso el presidente Ernesto Zedillo que me dejó impresionado. Nunca había yo visto un discurso tan agresivo, tan sustentado. Él relata todo lo que se ha hecho en materia de ir consolidando instituciones para que la democracia pueda funcionar, y hay dos frases que me parece que ponen el dedo en la llaga. Una de ellas dice: la aprobación de reforma judicial del partido en el gobierno es una felonía histórica. Felonía es una palabra muy fuerte, quiere decir deslealtad, traición, acción fea, histórica. Y se castiga como un delito también la felonía. La felonía llega a constituir delito. Y después termina: eso es justo lo que busca la Cuarta Transformación, transformar nuestra democracia en tiranía. Híjole. Entonces, está ahorita la gran discusión de qué va a suceder. Y permíteme, te veo a veces medio impaciente, pero No, usted... Bueno, permíteme porque... Expláyese. Muchas gracias. En 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial, se creó la República de Weimar, porque terminaba ya el Imperio Alemán, ya terminaba la dinastía de los Hohenzollern, Guillermo II, el Kaiser, terminaba, y se establece la República de Weimar. La República de Weimar es uno de los grandes capítulos de la historia, ha sido muy estudiada porque se concibe, y viene una constitución, un sistema parlamentario y con plena división de poderes. Pero hay un artículo, el artículo 48, que es muy semejante en nuestra Constitución al artículo 29, cuando se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo por situaciones de emergencia o de desorden. Con base en este artículo, Hitler en 1933 pide al Congreso que se le concedan atribuciones porque queman el Reichstag. El Reichstag era el recinto del Parlamento. Aquí dicen que Goering fue el que preparó todo, culparon a un agente comunista y se expide una ley conforme al artículo 48 que se llamó la ley de habilitante, y como su nombre lo indica, buscaba habilitar al Ejecutivo para legislar. O sea, se unía en un solo poder las facultades del Ejecutivo y las facultades legislativas. Eso sucedió en el 33. Con esas facultades, con esa ley habilitante de que habilitaba, Hitler concentró el poder y se transitó
de una república parlamentaria, democrática, representativa, pasó a ser un sistema totalitario, una dictadura de Adolfo Hitler. Me parece que en mucho esta reforma se asimila a la ley habilitante. Y me parece también que se está unificando en una sola persona, que es el Ejecutivo, dos poderes. Porque la forma en que actuó el partido mayoritario en ambas cámaras, pues está dando un mensaje claro de que no ejercieron, no cumplieron su deber de discutir, de analizar, sino que acataron una consigna. Estuvo clarísimo que no tenemos congresos locales, lo que yo he dicho aquí en otras ocasiones. El Congreso de Oaxaca a las 2 horas estaba aprobando lo que es una reforma profunda. Y aquí viene el gran conflicto, Humberto. El choque entre dos instituciones, el Constituyente Permanente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Constituyente Permanente está claro en el 135, un sistema muy especial. Hay constituciones rígidas y constituciones flexibles. En nuestro caso es semirrígida. No es que se modifique en forma precipitada, sino que tiene que hacerse el trabajo en comisiones, tiene que pasar al Pleno y de ahí tiene que ir a los estados. Es el esquema para tocar la Carta Magna. Por eso es tan especial. Sin embargo, ahora se atropelló. O sea, se instala la legislatura el día 1 y el día 3 se aprueba. No podemos decir que hubo debate, ni siquiera una confrontación entre oposición y partido en el gobierno, y se aprueba la reforma. Y se viola juicios de amparo, se violan la suspensión de actos reclamados. O sea, sin duda se cumple con la consigna del señor presidente, que quería firmar el 15 de septiembre y promulgar la ley, que inclusive pasan por sobre decisiones de juzgados de distrito y juzgados colegiados que habían ratificado la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, que era precisamente la promulgación de la ley. Aquí viene la gran pregunta: ¿quién tiene la última palabra de dos organismos que tienen la soberanía para analizar y modificar la Constitución? ¿El Constituyente Permanente o la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y aquí viene otro dato. En 1920, en Austria, un gran jurista, para muchos el mejor jurista del siglo XX, Hans Kelsen, y él elaboró la Constitución de Austria, de varios borradores, y ahí se empieza a crear una gran figura, el Tribunal Constitucional. O sea, la Suprema Corte es el custodio de que la Constitución se respete. Esto, hay muchísimos antecedentes. Ricardo Monreal y Fernando Noroña dicen no, esto ya no se puede tocar, lo cual me parece absurdo. O sea, si el Constituyente Permanente, por ejemplo, decidiera legalizar la esclavitud, pues resulta que nadie puede hacer nada y se incorpora a la Constitución, porque el artículo 61 dice que el amparo no procede contra reformas a la Constitución, no se llenan bien los requisitos en cuanto a la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, porque no tiene los partidos de oposición una tercera parte, y entonces dicen, no hay forma de que pueda someterse al Pleno la decisión final, porque ahí sí la Suprema Corte en el Pleno decidiría y ya no hay instancia a la cual acudir. Nada más que hay un artículo, mi estimado Humberto, que es lo que me permití estudiar y analizar. Lo platiqué con un gran jurista, Arturo Peña Oropesa, que estuvo aquí también en Telereportaje, que es el artículo 136, que si tú me permites, porque esto sí me parece de gran trascendencia, porque se va a discutir y se va a analizar. El último título de la Constitución, el título 9, trata de la inviolabilidad de la Constitución. Y dice literalmente, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad,
se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado esta. Y la Constitución recupera, o sea, recobra su vigencia. Para mí este es el artículo que procede, el 136. Don Juan José, ¿estamos en la antesala de un choque de fuerzas? Mira, de acuerdo a esto, porque dice, en el momento en que los pueblos se establezca, se recobre su libertad, se restablecerá su observancia. Lo dice el artículo. Yo creo que el 1 de octubre tiene que tomar una gran decisión la próxima presidenta. No estamos esperando que venga un choque, que ella declare su independencia y rompa con el presidente anterior. A mí me parece que estamos viviendo una situación similar en el caso de José López Portillo, cuando Echeverría se veía que tenía un gran poder, una gran influencia y se sentía que iba a influir, y José López Portillo pronuncia un discurso muy bueno que marca, con todo respeto, reconoce el trabajo de Echeverría, pero dice, aquí mando yo. Yo creo que Claudia Sheinbaum, todo mundo espera que haya una lejanía y que el presidente López Obrador cumpla su palabra de refugiarse en Palenque y no meterse en política. Pero Claudia Sheinbaum tiene que mandar un mensaje claro de que ella va a ejercer el poder conforme a la Constitución y conforme a sus deberes. Y tiene que establecer una relación con Norma Piña. Esa relación se tiene que restablecer sin duda. Perdón que insista en esta palabra, restablecer. Y caminar hacia la reforma al Poder Judicial, que es necesaria, pero que además no podemos concebir que esta reforma se pueda hacer sin la cooperación, sin la coordinación, porque entendamos que son 55,000 trabajadores que han cerrado filas. ¿Cómo vas a reformar el poder si no tienes la cooperación de toda esta gente? El licenciado Arturo Peña me señalaba lo difícil que es aprender a juzgar. Vas a quitar más de 6,000, 7,000 jueces y vas a poner a gente que no tiene la experiencia, porque juzgar implica una gran sabiduría, un gran ejercicio, una gran disciplina. Entonces tiene que restablecerse la comunicación, coordinarse y caminar. Entonces estamos ante la decisión de dos mujeres, una crisis constitucional. Aquí se dirá, bueno, pero aquí habla de rebelión. ¿Que la rebelión puede venir de la autoridad? Yo creo que sí. El Código Penal del Distrito Federal señala en el artículo 132 cómo son las características de la rebelión. 132. Por aquí lo tengo, pero sí, creo que es el 132. Y dice cuáles son los elementos de la rebelión. Y una de las cosas es violar la Constitución. Yo creo que después del 2 de junio hemos tenido claros ejemplos del rompimiento del Estado de Derecho. Es una rebelión muy curiosa. Parte del Ejecutivo, parte de la Presidencia, parte del partido que está en el poder. Es una rebelión. En la forma en que obtienen los votos, en la forma en que suspenden garantías, en la forma en que violan derechos humanos. Por lo tanto, Norma Piña creo que va a asumir al frente del Pleno de la Suprema Corte, con base en el 136, simplemente echar abajo toda la reforma, porque violó totalmente todo el proceso legislativo, y Claudia Sheinbaum tiene que asumir su tarea. Y por lo tanto, vamos a contemplar, quiero ser optimista, el restablecimiento del Estado de Derecho, con la tarea más importante, el cumplimiento de la Constitución. ¿Entonces cree que haya una negociación? Tiene que haberla. Yo aquí apelaría a la responsabilidad de ellas dos. Norma Piña pronunció un discurso el día de ayer, porque fue a un congreso de la conferencia anual de la Bar Association, en donde dice: reformar el Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión.
Pues al Poder Judicial tiene que mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en toda sociedad democrática. Hay otra frase también que dice: la justicia no solo es una cuestión de leyes y tribunales, es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Licenciado Juan José Rodríguez Prats. Estas citas de Norma Piña me parece que son los principios que deben orientar esa reforma y así emprenderla, y que Claudia Sheinbaum inicie un buen gobierno, porque tanto el sector empresarial, los inversionistas, en los estados con los que tenemos tratados, pues están pendientes de lo que puede suceder. Me parece que la aplicación del 136 es lo que procede y que retornemos al Estado de Derecho. Esta sería mi reflexión, mi querido Humberto. Te agradezco mucho tu paciencia. No, para nada. Y espero haberme explicado de un problema que es muy complejo, pero sobre todo radica en quién debe tener la última palabra en la interpretación de la Constitución. El transitorio 11 de lo que firmó el señor presidente dice una barbaridad, porque dice que no puede ser interpretada, ni puede ser considerada, ni reflexionada. No, se debe aplicar, literalmente se debe aplicar. Eso es el adefesio más grande en materia jurídica que yo he escuchado en toda mi vida profesional. Licenciado Juan José Rodríguez Prats, un gusto tenerlo. Mi querido aquí. Humberto, muchas gracias. Disculpa si abusé, no pero traía yo tanta información que espero no haberme enredado para explicar y que el auditorio pueda más o menos entender el grave dilema que nos estamos enfrentando.